Hace un año, a principios del invierno, fui de excursión durante un fin de semana a un parque nacional no muy lejos de casa. Se suponía que serían los últimos días de buen tiempo antes de que llegaran el frío y la nieve del invierno, así que quería salir mientras pudiera. Había un sendero del que me había hablado mi amigo que conducía a una hermosa vista de un lago y no estaba lleno de gente, así que decidí probarlo, pero cuando llegué al sendero no era lo que esperaba. No había señales o marcas, solo un sendero delgado que atravesaba algunos árboles. Caminé un poco, y aunque todavía no tenía marcas, parecía un sendero sencillo para caminar. Mientras caminaba, estaba claro que pocas personas venían por aquí. Casi no había huellas de zapatos en la tierra, y el camino no parecía profesional. Aunque esto no me asustó, fue algo de lo que tomé nota. El bosque a lo largo del camino era realmente bonito, lleno de vida silvestre y hojas que caían por el cambio de temporada. Aproximadamente una milla después, pasé por algo interesante, otro camino que conducía hacia el bosque. Me quedé en el sendero, pero no entendí por qué habría otro camino que conectaba con este camino ya rara vez usado. Mientras seguí caminando, estos senderos laterales comenzaron a aparecer, dirigidos en direcciones aleatorias que parecían no llevar a nada en particular. Fue realmente extraño. Luego, después de aproximadamente 3 horas de caminata, el sendero en el que estaba terminó abruptamente. Todo lo que había delante era una hilera interminable de árboles y bosque. Y luego, de la nada, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a un hombre caminando a lo lejos. Tenía una chaqueta rota y no llevaba mochila, y extrañamente, estaba caminando por uno de los caminos laterales. No parecía que me hubiera visto, solo estaba mirando hacia abajo y caminando. Su apariencia me dio un poco de miedo, así que me aseguré de que no me viera. Decidí abandonar la búsqueda del lago y caminar de regreso a mi auto. Sin embargo, solo me tomó unos minutos llegar a una intersección de caminos que no recordaba antes. Inmediatamente pensé en cómo el camino único terminó tan abruptamente y cómo eso probablemente significaba que en algún momento tomé el camino equivocado. Traté de ver si había alguna huella mía que pudiera seguir, pero no vi ninguna. Luego lo escuché de nuevo, pasos detrás de mí. Me giré y miré hacia el bosque en la distancia. Ese mismo hombre estaba parado frente a mí. No se movió ni dijo nada, solo se quedó allí como si me estuviera mirando. Después de un momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo y me giré para tomar el sendero en la dirección opuesta al hombre. Rápidamente me apresuré, mirando detrás de mí varias veces, pero después de unos minutos perdí de vista al hombre. Bajé por este sendero durante más de 1 hora, preocupado por estar perdido y por el extraño hombre. Después de un rato, me salí del camino y me apoyé en un árbol para tomar un descanso y beber un poco de agua. No pasó ni un minuto antes de que escucharan nuevamente los pasos. Me quedé donde estaba, detrás del árbol, mientras el sonido de sus pasos se hacía más y más fuerte, hasta que el hombre pasó junto al árbol detrás del cual estaba. Parecía concentrado en el camino que tenía delante, como si pensara que yo todavía estaba caminando, pero no había duda en mi mente de que él me estaba siguiendo, o al menos intentándolo. Una vez que se fue, aproveché la oportunidad para correr de regreso por donde vine, llegando a la intersección y eligiendo entre otros 2 caminos que estaban en la dirección correcta. Afortunadamente, hice la elección correcta porque a medio camino de regreso a mi auto, todo lo que tenía era la tenue luz de la luna para guiarme a través del bosque. Todo lo que puedo decir es que ese hombre que vi no parecía estar allí solo para una caminata, y según su comportamiento,
Creo que tenía algunas intenciones terribles que tal vez apenas pude haber evitado. Acababa de cumplir 19 años y me quedaría en casa desde la universidad durante los próximos meses de las vacaciones de verano. Mi mamá vive en la ciudad en la misma casa donde crecí, pero mi papá se mudó a una pequeña casa fuera de la ciudad, detrás de un bosque. Siempre me sentí muy relajado mientras estaba allí. Estar lejos de todo me parecía muy liberador. De todos modos, en el transcurso del verano se me ocurrió la idea de ir a acampar solo por una noche en algún lugar del bosque detrás de la casa de mi papá. Ya tenía todo el equipo y había ido a acampar antes, así que me pareció una noche divertida e inofensiva. No planeaba ir muy lejos, tal vez solo caminar media hora. Luego de una hora, encontré un buen lugar para instalarme, así que me fui aproximadamente 2 horas antes del atardecer. Caminé sin música ni nada, simplemente sumergiéndome en el ambiente y los sonidos de la naturaleza hasta que llegué lo suficientemente lejos para comenzar a instalar mi equipo. Monté mi tienda y encendí el fuego. Luego me relajé mientras se ponía el sol y el bosque se quedaba en silencio. Un par de horas después de la noche, me fui a la cama. Había planeado irme por la mañana, pero cuando me desperté, sentí ganas de pasar un rato más. Salí a dar un paseo informal y me senté junto a la tienda. Sorprendentemente, el día pareció haber pasado muy rápido. Antes de darme cuenta, el sol se estaba poniendo. Empaqué mis cosas, me limpié y luego comencé a caminar de regreso a casa. Caminé entre los árboles teniendo una conversación conmigo mismo en mi cabeza para pasar el tiempo. Pero cuando el sol comenzó a bajar más y más, me di cuenta de que había pasado un tiempo desde que me fui. Me detuve y levanté la cabeza mirando a mi alrededor. Realmente no reconocí el área. Obviamente, no había camino, así que podría haber estado caminando en una dirección ligeramente diferente, pero algo parecía mal. Después de un minuto entero de mirar a mi alrededor, honestamente no tenía ni idea de qué camino tomar. Si hubiera estado yendo en la dirección correcta, ya debería haber estado en casa, o al menos en el camino en el que estaba la casa de mi papá. Corriendo hacia el sol, decidí simplemente continuar en la dirección en la que iba con la esperanza de que en algún momento llegaría a un camino. Mientras caminaba, el bosque se volvió más y más oscuro, enviándome una especie de ataque de nervios. Estaba buscando por todas partes algo que me dijera a dónde ir, pero ahora el bosque estaba demasiado oscuro para ver algo más allá de 30 o 40 pies. Pero luego vi una luz parpadeando en la distancia. Me emocioné caminando rápidamente hacia allí hasta que pude distinguir una casa oscura en medio de los árboles. Pensé que tal vez era uno de los vecinos de mi papá, o que al menos me llevaría a un camino por el que podía caminar. Pero a medida que me acercaba a la abertura en el bosque, no vi nada. Ni caminos, ni luz de otras casas, ni siquiera un camino de grava. La casa era vieja y se parecía más a una cabaña, pero había una luz en la ventana de abajo que estaba encendida, así que definitivamente no estaba vacía. Caminé hacia el otro lado, permaneciendo todavía en la línea de árboles, pero no había señales de caminos o casas a ambos lados. Lamentablemente, decidí que mi única opción era pedir ayuda a quien vivía allí. Caminé hasta la puerta principal, escuchando por un segundo antes de tocar el timbre. Inmediatamente escuché pasos corriendo por unas escaleras y hasta el otro lado, sabiendo que probablemente me estaban mirando a través de la mirilla. Les llamé. Hola, lo siento, estoy perdido. Esperaba que pudieras decirme en qué dirección está la calle más cercana. Hubo una pausa, y luego abrieron la puerta. 2 hombres se quedaron allí. Ambos parecían tener unos 40 años y se veían algo desaliñados. Uno de ellos dio un paso adelante y miró hacia la fila de árboles detrás de mí.
como si buscara a alguien más. Hubo un momento en el que ambos se quedaron callados. «Entra, te ayudaremos a salir», dijo uno de los hombres, abriendo más la puerta y haciéndose a un lado. «Estoy bien. Solo necesito que me indiques la dirección correcta, por favor», dije. No quería ir a alguna casa al azar en el bosque y tampoco entendía el sentido. Ambos hombres fruncieron el ceño y luego uno habló diciendo que solo quería hablar sobre por qué estaba aquí. Les dije que solo estaba acampando y me perdí, pero se miraron el uno al otro como si estuviera mintiendo. Entonces, uno de ellos salió y se paró bastante cerca de mí mientras miraba los árboles con más atención. Cuando salió, reveló la habitación detrás de él, que solo tenía una pequeña lámpara en el medio del piso, rodeada por nada más que polvo. Me alejé un paso del hombre, y ambos de repente se volvieron fríos. Sus expresiones faciales y su lenguaje corporal simplemente se volvieron vacíos, mientras permanecían allí en silencio, antes de que uno se abalanzara sobre mí, tratando de tirarme al suelo. Afortunadamente, reaccioné lo suficientemente rápido como para escabullirme antes de que el otro hombre llegara a mí. Corrí hacia los árboles, escuchando los pasos de uno de los hombres detrás de mí, pero una vez que llegué al bosque, el hombre abandonó la persecución, y poco después se apagaron las luces de la casa. Pasaron horas antes de que llegara a una carretera y descubriera que había caminado millas en la dirección equivocada. Sin embargo, le conté a mi papá sobre el encuentro, y él lo llevó a la policía para investigar. Estábamos aterrorizados al escuchar que la casa en la que entré era una vieja cabaña de vacaciones que fue abandonada hace décadas. Quienquiera que fueran esos hombres, probablemente usaron un generador para encender las luces y cualquier otra cosa que estuvieran haciendo, pero ¿por qué estaban allí? Nadie lo sabe. La forma en que actuaban parecía que estaban tratando de no ser atrapados, así que si hubieran logrado llevarme a su casa, no estoy seguro de si alguna vez habría salido. Estaba conduciendo de regreso a mi ciudad natal de un viaje de trabajo que tuve a principios de semana. Rechacé el vuelo gratuito de ida y vuelta porque decidí tomarme un tiempo libre mientras estaba allí para disfrutar de unas pequeñas vacaciones. Conducir largas distancias no era algo que hubiera hecho antes, aunque lo máximo que había hecho era aproximadamente 10 horas. Y eso fue con una parada en un hotel a mitad de camino. Pero este viaje por carretera fue mucho más largo. Fueron casi 20 horas y solo había programado un hotel. El hecho de que nunca había conducido tanto antes no me hizo pensar que no podía hacerlo. El viaje comenzó bien, atravesando ciudades y pueblos y teniendo muchos otros autos a mi alrededor, aparentemente tomando la misma ruta. A medida que me alejaba, aunque los autos se volvieron mucho menos comunes y los pueblos prácticamente habían desaparecido, las carreteras no eran más que campos de hierba a ambos lados o densos bosques. A las 5 p.m., la ligera llovizna que había comenzado antes se volvió más intensa, cayendo en una lluvia torrencial lo suficientemente fuerte como para dificultar la visión. Parecía que cuanto más conducía hacia esta zona boscosa, más fuerte caía la lluvia. Esperaba que se detuviera al atardecer, pero así fue. Ahora estaba realmente concentrado en la carretera, conduciendo muy lento y tratando de asegurarme de navegar por la carretera con cuidado sin deslizarme en una zanja. Manejé bajo esta terrible lluvia durante probablemente una hora entera después del atardecer, cuando comencé a darme cuenta de que la carretera se estaba poniendo más dura. Era mucho más sinuosa que recta y comenzó a llevarme mucho más adentro del bosque, donde los árboles estaban muy juntos y bloqueaban todas las vistas. Después de un tiempo,
Comencé a ponerme nervioso pensando que era realmente extraño que una carretera fuera así. Reduje la velocidad y salí al costado de la carretera, deteniéndome en el arcén. Saqué mi teléfono e intenté buscar direcciones, pero no había ningún servicio. Lo único que recordaba de la ruta era que tenía que tomar la misma autopista casi todo el camino hasta allí. Tal vez estaba en el camino correcto y simplemente estaba paranoico, o tal vez me había estado concentrando tanto en tratar de ver a través de la lluvia que accidentalmente me incorporé a un camino diferente. El problema es que no tenía manera de determinar cuál de esas dos posibilidades era correcta. Miré por las ventanas con la esperanza de ver un letrero o cualquier cosa que pudiera darme una idea de dónde estaba. Todo lo que podía ver a través de la intensa lluvia eran los bosques a mi alrededor, desvaneciéndose en una oscuridad total, más allá de mis faros. Pero luego, aproximadamente un minuto después de haberme detenido, se encendió una luz detrás de mí. Me miré en el espejo cuando se hizo más brillante, doblando una de las esquinas y acercándose a mi auto. Sus faros eran tan brillantes que ni siquiera podía ver su auto, aunque todo lo que podía ver era el brillo radiante en mis espejos. Vi cómo la luz comenzaba a moverse cada vez más lento hasta que se detuvo justo detrás de mi auto. Una parte de mí se sintió aliviada de que alguien se detuviera para ayudarme, pero otra parte de mí estaba pensando en otras posibilidades. Pasó un minuto entero mientras el auto permanecía allí, dejando sus faros encendidos y sin mostrar signos de nada, hasta que de repente se abrió una puerta. Todavía había demasiado brillo para ver mucho más que el contorno oscuro de un hombre emergiendo de la luz y acercándose a mi ventana. El hombre llevaba una sudadera con capucha oscura y no parecía molestarle la lluvia mientras se apoyaba en la puerta. Bajé la ventana un par de centímetros. Me preguntó si necesitaba ayuda y le respondí, explicándole que solo necesitaba saber dónde estaba y si todavía estaba en la carretera correcta. Me miró y luego a mi asiento trasero mientras asentía. Sí, puedo ayudarte. Déjame tomar mi teléfono. Comenzó a alejarse mientras subía la ventanilla para bloquear la lluvia. Había algo extraño en mi interacción con él, pero no podía entender qué era. Simplemente se sentía raro. ¿Por qué no sabía en qué camino estábamos o si estábamos en la autopista? Miré por los espejos hasta que el hombre volvió a esconderse detrás de las luces deslumbrantes, pero pude verlo arrastrando los pies con algo en su auto por unos momentos antes de regresar. Se acercó, pero en los momentos antes de llegar a mi auto, vislumbré algo en su mano. Justo cuando reaccioné y puse el auto en marcha, el hombre de repente se arrodilló junto a mi llanta trasera y atascó algo en ella. Pisé el acelerador y vi que el hombre se sobresaltó visiblemente y saltó hacia atrás mientras me alejaba lo más rápido que podía. Sabía que probablemente intentaría alcanzarme, así que conduje presa del pánico durante varios minutos, temiendo ver las luces detrás de mí. Afortunadamente, aunque nunca lo hicieron, recorrí unas 3 millas antes de que finalmente me topara con una intersección con una señal para una gasolinera más adelante. Cuando llegué, por supuesto, llamé a la policía, pero también descubrí que el hombre había apuñalado mi neumático con un destornillador que todavía estaba encajado en el lado del neumático, colgando parcialmente, y que todavía estaba allí, y cubriendo el agujero es probablemente la única razón por la que pude escapar sin averiarme en la carretera. Si hubiera tardado un segundo más en alejarme,